A veces, cuando todo parece perdido, un pequeño rayo de esperanza le basta para aferrarse con todas sus fuerzas. Eso es exactamente lo que hizo Tuñá. Aunque en el fondo sospechaba que podría ser una trampa, decidió ignorar la voz interior. ¿Por qué? Porque la idea de que Kit seguía vivo y que aún había una posibilidad de encontrarlo por remota que fuera, era más valiosa que cualquier miedo a ser engañada. Lo había apostado todos sus ahorros, su paz mental, incluso su dignidad. Pero cuando finalmente se reveló la verdad y se dio cuenta de que la habían engañado, ¿qué creen que hizo? ¿Se rindió? ¿Se derrumbó? No. Porque para quien ama de verdad el dolor, no paraliza, motiva. Y ahora, mientras Tuñá lidia con la decepción y el vacío de haber sido estafada con una gran suma de dinero, nos preguntamos, ¿dónde está Kit? ¿Está a salvo? ¿Sabe que alguien lo dejó todo para encontrarlo? ¿Sientes su ausencia o simplemente ha desaparecido sin mirar atrás? La historia de Tuñá es más que una búsqueda desesperada. Es también un grito silencioso, la llamada del alma de alguien que no se rinde fácilmente. Y tú que estás viendo este video, probablemente te estés preguntando lo mismo. ¿Vale la pena seguir luchando cuando el mundo parece haberte dado la espalda? No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Prepárate para descubrir la verdad detrás de esta historia, llena de giros, emociones y decisiones desafiantes. No te la pierdas tras entregarles el dinero a los dos jóvenes desconocidos. Tuñá se sentó en la sencilla terraza donde todo empezó. Con el corazón latiendo con fuerza, ansioso y esperanzado, esperó durante horas, observando cada esquina, cada figura que pasaba, pensando que en cualquier momento podrían aparecer con noticias de Kit. Pero el tiempo pasaba y seguían sin regresar. El silencio se hizo más denso. La tristeza comenzó a abrumarla. ¿Y si algo andaba mal? ¿Y si todo era una trampa? En ese momento, la vendedora de refrescos, con un rostro que reflejaba compasión y preocupación, a la vez rompió el silencio. «Hija, ¿les diste dinero a esos hombres para que te ayudaran a encontrar a Kit?» Tuñá, con la voz temblorosa pero aún esperanzada, respondió. «Sí, señora. Me dijeron que sabían dónde estaba Kit y que necesitaban dinero para traerlo de vuelta». La mujer suspiró como quien sabe la verdad, pero no quiere hacerle daño a nadie. «Ay, hija mía, me temo que te engañaron. Escuché a esos dos hablando cuando no estabas. No lo entiendo todo, pero hablaban de ti y de Kit. Parecía una estafa, una trampa». Tuñá frunció el ceño confundida. «¿Qué quiere decir, señora? O sea, chica, esos dos no saben nada de Kit. Solo quieren aprovecharse de ti y quitarte el dinero. Cuando los vi quitándote el dinero, quise advertirte, pero no pude. Son peligrosos. Si intervengo, podrían volver y destrozar el puesto. Tengo mucho miedo, chica». Esas palabras fueron como un trueno en los oídos de Tuñá. Su rostro estaba pálido, su mirada apagada. Por unos segundos, se quedó sin palabras. Toda esperanza que había albergado se derrumbó ante sus ojos como un castillo de arena bajo la marea. El tendero, al ver su expresión de dolor, se acercó con dulzura. «Te digo esto porque estás sola y no hay peligro. Pero tienes que hacer algo. No puedes dejar que las cosas sigan así. Ve a la policía. Denúncialos. Lo que te hicieron es injusto». Tuñá no respondió. Se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Había puesto todo su corazón, fe y esperanza en esas personas. Y todo era mentira. Se sentía ridícula, impotente, traicionada. Pero en medio del dolor y la rabia, algo más fuerte comenzó a formarse: la determinación. Quizás la historia de Tuñá no terminó ahí. Quizás este fue solo un punto de inflexión, otra piedra en el camino que debía superar para encontrar a Kit.
Pero una cosa es segura, no se rendirá fácilmente. Porque el amor verdadero no se extingue con el engaño, y la esperanza, aunque duela, siempre encuentra la manera de revivir. Así que estén atentos. Lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo. ¿Descubrirá Tuña el paradero de Kiet? ¿Buscará justicia por sí misma? ¿O será este el comienzo de una nueva etapa más oscura en su vida? En ese momento, Tuna estaba completamente desorientada. El mundo a su alrededor se volvió borroso, como si todo lo que acababa de vivir no fuera real. Sostenía a su hija pequeña entre los brazos, pero sus piernas temblaban, como si ya no supieran a dónde ir. Su rostro reflejaba incredulidad, dolor y una tristeza que le rompía el alma. Jamás imaginó que terminaría siendo víctima de un engaño tan cruel. Confiar en esos dos hombres, entregarles los ahorros de toda una vida, con la única esperanza de encontrar a Kit, y todo, absolutamente todo, resultó ser una mentira. Ahora el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo se teñía de tonos oscuros y las oficinas de la policía ya estaban cerradas. ¿A quién podía acudir? ¿Dónde podía encontrar ayuda en ese instante? Mientras caminaba por las calles con pasos vacilantes, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloraba en silencio, intentando no asustar a su hija, pero el dolor era tan profundo que las palabras comenzaron a salir entre sollozos. «Perdóname, hija. Perdóname», murmuraba con la voz entrecortada. «Ese dinero era para ti, para tu futuro, para cuando crecieras y fueras a la escuela. Lo guardé con tanto esfuerzo pensando en darte una vida mejor. Y ahora ya no está». El remordimiento la devoraba por dentro. Cada paso que daba era como una punzada más en el corazón. Si tan solo no hubiera ido a ese lugar hoy, se decía. Si tan solo no hubiera preguntado por Kiet. Si hubiera sido más cautelosa. Si no hubiera confiado tan ciegamente en dos desconocidos. Pero ya era demasiado tarde. Las decisiones estaban tomadas, el dinero entregado, y la realidad era implacable. Lo único que le quedaba en ese momento era su hija. La estrechó con fuerza contra su pecho, como buscando consuelo en su inocencia, en su calor. La noche caía lentamente, y con ella llegaba el peso de una culpa que parecía insoportable. Pero incluso en medio de ese dolor, Tuña sabía que tenía que seguir adelante. No podía quedarse inmóvil. No por ella, sino por su hija, por la única persona que aún lo significaba todo. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más humana, más real. Porque ¿cuántas veces no hemos confiado cuando no debíamos? ¿Cuántas veces el corazón ha hablado más fuerte que la razón? Lo que le pasó a Tuña puede pasarle a cualquiera. Pero lo que define a una persona no es el error, sino lo que hace después de él. Y mientras Tuna lucha desesperadamente por encontrar a Kiet, entregando sus últimos ahorros y siendo víctima de un cruel engaño, el Kiet ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. ¿Cómo podría ni siquiera recuerda quién es en realidad? La verdad es que Kiet no tiene ni idea de que hay una mujer allá afuera recorriendo caminos desconocidos, arriesgándolo todo por reencontrarse con él. Mucho menos sabe que esa mujer ha sacrificado hasta el último centavo que guardaba con amor para el futuro de su hija. Y aunque la respuesta es dolorosa, es clara, no, Kiet no lo sabe. Hoy su día transcurre de forma muy diferente. Junto a la joven que le ha brindado cobijo desde que lo encontró sin memoria, ha subido a la montaña. Su objetivo, recolectar plantas medicinales que luego puedan vender o intercambiar por un poco de arroz. La vida es dura, sencilla y sin certezas, pero es lo único que Kiet conoce ahora. Al regresar de la montaña, algo dentro de él comienza a inquietarse.
Hay una sensación vaga como un eco del pasado que no logra descifrar. Entonces, le propone aún salir a preguntar por alguien. Una mujer llamada Tuña. No sabe muy bien por qué ese nombre le resuena tan fuerte, pero siente que tiene que hacerlo. Así que juntos recorren el pequeño poblado casa por casa, preguntando con una tímida esperanza. ¿Conoce usted a alguien que se llame Tuña? Pero la respuesta es siempre la misma: miradas confusas, negaciones y gestos de desconcierto. Nadie parece conocerla, nadie ha oído ese nombre. El sol ya empieza a esconderse tras las montañas y la luz se va apagando poco a poco. Cansados y sin respuestas, Kiet y Un deciden regresar a casa con la promesa de seguir buscando al día siguiente. Y así, mientras una mujer llora en silencio por haber sido engañada en nombre del amor, un hombre que no recuerda su identidad comienza a caminar casi por instinto hacia el mismo destino. Dos almas perdidas, pero quizás destinadas a reencontrarse. ¿Será posible que el corazón guíe incluso cuando la memoria falla? ¿Podrá Kiet descubrir quién es realmente antes de que sea demasiado tarde? Ojalá Kiet pueda recuperar pronto la memoria y regresar al lado de Tuña para que por fin ella pueda tener un poco de paz. Después de todo lo que ha vivido, se merece un final feliz, uno donde el amor triunfe sobre la distancia, el dolor y el olvido. Y no podemos dejar de mencionar aún esa joven de gran corazón que no solo salvó a Kiet cuando más lo necesitaba, sino que también se ha convertido en su guía y su apoyo. Fue ella quien le enseñó a buscar plantas medicinales, y ahora incluso lo está ayudando a encontrar remedios naturales que podrían ayudarle a recuperar sus recuerdos. Pero Un ha hecho más que eso. Ella también acompaña a Kiet en la búsqueda de información sobre Tuna. Juntos caminan, preguntan, recorren pueblos enteros con la esperanza de que alguien en algún lugar les diga algo, cualquier cosa que los acerque un poco más a la verdad. Hay algo profundamente conmovedor en esta historia. Tres personas unidas por hilos invisibles del destino, por actos de bondad, por la esperanza de un reencuentro. Puede que ahora estén perdidos, confundidos, separados, pero si hay algo que no han perdido, es la fe. Así que desde aquí te invitamos a unirte a nosotros, para enviarles nuestros mejores deseos. Ojalá Kiet y Tuña se reencuentren pronto. Ojalá la vida les recompense con la tranquilidad y la felicidad que tanto merecen. Y que Un, con su generosidad silenciosa, también encuentre su lugar en esta historia. Porque al final, cuando el corazón guía, no hay memoria perdida que no pueda ser recuperada. Sau một hồi tỉnh táo, Kiệt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khi mở mắt ra, anh nhận ra đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, như thể không còn ý thức, như thể không còn biết thực sự là ai. Sự hoang mang bao trùm, anh ấy thấy mình lạc lõng giữa biển câu hỏi chưa có lời giải đáp. Làm thế nào anh lại đến đây? Tại sao anh không thể nhớ lại quá khứ của mình? Nỗi đau khổ vì không biết ai khiến anh bất an. Giờ đây, Kiệt đứng trước ngã ba đường. Liệu anh sẽ sống cuộc đời trong bóng tối của sự hoang mang như một sinh vật vô danh, hay sẽ nắm lấy vận mệnh của mình và chiến đấu để khám phá sự thật đằng sau tất cả những điều này? Hành trình tìm kiếm câu trả lời sẽ đưa anh đến và những nơi không ngờ tới, đối mặt với những con quỷ trong chính mình. Và thử thách
ý chí tìm kiếm sự thật của anh dù đau đớn đến đâu. Và mới đây, hỡi những người bạn thân mến, tôi mời các bạn cùng nhau vào cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn và thú vị này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi đến ngày hôm nay, luôn ở bên cạnh đồng hành chúng tôi trên từng bước đường. Sự ủng hộ các bạn là điều vô cùng quan trọng, khiến tôi tiếp tục sáng tạo nội dung và mang đến những câu chuyện hay nhất. Tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mỗi video, mỗi câu chuyện trở nên ấn tượng hơn.